Muy bien, pues en esta mañana entonces vamos a estar mirando a este Jesús inquebrantable. Este Jesús que expresó ese poder de resistir. Y a lo largo de la semana vamos a estar hablando también sobre la resistencia moral del Maestro. Y cada día hay un pequeño devocional de 5 a 7 minutos que estoy compartiendo en el canal de la iglesia, donde voy a también estoy desplegando cada uno de los días estos devocionales del cuadernillo, pero un poquito más ampliados, porque como veis la lectura que tiene es de 1 minuto y medio, 2, y los devocionales son un poquito más altos. El título del lunes es Resiste como Jesús. El del martes, Menos queja, más valentía. El del miércoles, como Jesús, todos necesitamos consuelo. El jueves, la tormenta revela la fe. Y el viernes, frágiles pero sostenidos. Son los títulos para esta semana. Si alguien todavía no tiene este cuadernillo, lo puede solicitar, que lo enviamos gratuitamente en PDF y cada uno luego lo puede imprimir para tenerlo y poder cubrirlo cada día. Yo lo estoy haciendo, la verdad que el tema me encanta, a la persona de Jesús. Es un pequeño manjar que el alma disfruta mirando la persona bellísima de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, y ya comenzamos a ver ese dibujo que tenemos en pantalla, ese Jesús que camina sobre las olas hacia una tempestad, pero que va firme. El otro día uno de mis nietos estaba mirando esa historia, creo que en Rey de Reyes, ¿no? Si mal no recuerdo. Y él se sorprendió y dijo, pero vamos a ver, ¿cómo es que Pedro no corrió sobre las aguas? ¿Por qué se bajó y caminó solamente al encuentro de Jesús? Bueno, porque somos débiles, ¿eh? Nuestra tendencia es a fallar, pero no es lo que vemos en la persona de Jesús. Primera Pedro, capítulo, estoy en Hebreos, perdón, que es la segunda lectura, Primera Pedro 2, verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y tenemos otra lectura en el libro de Hebreos, y el capítulo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vivimos en una era donde si no funciona, se abandona, ¿eh? Llamas al técnico que revise la lavadora, la nevera, porque está comenzando a andar mal, ¿y qué te dice? No vale la pena repararla, hay que tirarla y comprar una nueva, ¿no? Si una relación se vuelve difícil, se descarta. Si un trabajo cansa, se cambia. Incluso si una iglesia no satisface, se deja. Qué triste, ¿no? Si algo duele, tendemos la tendencia a huir. Leí en un comentario en un periódico que hay una gran cantidad de personas
que abandonan proyectos importantes, no porque sean imposibles, sino porque les resultan incómodos. No es que fracasen por falta de talento, falta aguante, falta resistencia. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera abandonado su misión al primer rechazo? ¿Qué si se hubiera rendido cuando fue malinterpretado, calumniado, incluso traicionado? Estamos siguiendo un estudio que surge de un libro que se llama La personalidad del Divino Maestro. Lleva editado más de 100 años este libro de Harry Emerson Fosdick. Y él va a mostrar en esta semana, este capítulo, una de las grandezas menos admiradas, pero más necesarias del carácter de Jesús. Y no fue solo su poder, fue su capacidad de mantenerse fiel cuando todo estaba en contra. Y hoy no vamos a hablar de un Jesús idealizado, vamos a hablar de un Jesús firme, perseverante, resistente. Y claro, queremos saber qué significa para nosotros, qué repercusión puede tener eso en nuestra vida. Por eso, la idea principal en esta mañana es que la verdadera grandeza de Jesús se revela en su capacidad de permanecer fiel, confiado y obediente a Dios en medio de la adversidad. La indignación de Jesús no fue una resignación fría, impasible, indiferente. Fue una firmeza firme, una fortaleza basada en una confianza absoluta en Dios que le permitió transformar el sufrimiento y la soledad que experimentó en una victoria redentora para la humanidad. Por eso Jesús resistió para enseñarnos que vale la pena aguantar, permanecer, resistir. Primeramente, vamos a hablar de las circunstancias. A veces oímos a pastores, a líderes, a responsables de ministerio decir: si tuviera más recursos, si el clima espiritual de mi ciudad fuera distinto, si el ambiente en el que me muevo cada día me ayudara un poquito, entonces sería fiel. No tenemos que engañarnos. Jesús no operó en un escenario ideal. Trabajó en un campo pequeño, con recursos humanos escasísimos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y además, en una situación política opresiva e incómoda como era la presión del ejército romano, del imperio romano, que dominaba en aquellos días. Sin embargo, Jesús nunca pidió otro escenario. Él entendió que el propósito de Dios se cumple aquí y ahora, donde estamos, donde Él nos ha colocado. Condiciones limitadas, un campo pequeño, recursos humanos escasa, oposición constante, fue la experiencia de Jesús. Adversidad constante, incomprendido, rechazado. De hecho, incluso fracaso aparente. Pero no pidió otro escenario. Trabajó fielmente donde estaba. Y Jesús nos enseña que no siempre podemos elegir las circunstancias. No tenemos esa opción de cambiarlas. Pero sí podemos decidir ser fieles
en medio de ellas. Sí podemos ser fieles en medio de ellas. Recordad, por ejemplo, a José en Egipto. Y me gusta pensar en algún ejemplo del Antiguo Testamento o de la vida cotidiana de la Biblia. ¿Por qué? Porque José no eligió sus circunstancias tampoco. Fue vendido por sus hermanos. Fue acusado falsamente. Terminó en una cárcel, en un calabozo. Sin embargo, nunca dejó de ser fiel donde estaba. No esperó condiciones perfectas para obedecer a Dios. Fue fiel en la oscuridad de la cárcel porque su carácter no dependía de dónde se encontraba. Su carácter dependía de su convicción. No de la condición que le oprimía, sino de la convicción que tenía en su interior. Como José nos enseña que Dios obra no solo a pesar de las circunstancias, sino dentro de ellas. En una ocasión un entrenador decía, el día del partido nadie pregunta si llovió durante los entrenamientos. El carácter se forma cuando nadie está mirando. Hay muchos atletas que se preparan en cualquier condición, frío, cansancio, condiciones incómodas, no eligen el clima, que escogen entrenar igual. Y esto es lo que pasa con Jesús. No escoge un escenario mejor para su misión, no pide mejores circunstancias, decide ser fiel donde estaba. La resistencia no se prueba cuando todo es ideal, sino cuando decidimos seguir adelante, a pesar de todo. No siempre podemos elegir las circunstancias que enfrentamos, pero sí podemos escoger fidelidad en medio de ellas. Ser fieles, ser íntegros, la santidad, la decisión de agradar a Dios, sea cual sea la presión que hay sobre mi vida. Es la gran lección de Jesús en relación a las circunstancias. Pero no solo las circunstancias resistió Jesús. Jesús resistió ante las personas. Y en Mateo capítulo 12, versículos 41, vemos a Jesús diciendo a esa generación mala y perversa que le reclamaba más señales, les dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Él estaba siendo despreciado, pero él sabía quién era. Él sabía cuál era su misión. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Leí esta semana un pastor que decía, como mentor de líderes, os digo una verdad incómoda. Liderar es tener la capacidad de permanecer en la habitación con aquellos que todavía no han entendido el propósito. No han entendido el propósito. Eso es liderar, decía este pastor. La resistencia de Jesús se puso a prueba. Y no solo por el diablo en el desierto, como leemos en Mateo 4 y en otros de los evangelios. La resistencia de Jesús se puso a prueba por la gente. La paciencia no es resignación, es una forma suprema de fortaleza espiritual. Y amados hermanos, en el ámbito de las relaciones personales, en la vida de la iglesia, en el ministerio, en el trabajo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, en el pastoreo de la iglesia, las personas
a veces nos agotan. Nos agotan la paciencia. Nos duelen a veces muchas cosas. Decisiones mal tomadas. Falta de responsabilidad, falta de compromiso. Pero el Señor resistió frente a las personas. Discípulos inmaduros. Mira que los tuvo que aguantar, ¿eh? ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros?, le dijo una vez cuando bajaba de la cumbre del monte de la transfiguración, ¿no? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Ambiciosos, lentos para entender, egoístas, peleándose entre ellos. La noche antes de ir a la cruz prácticamente discutiendo quién había de ser el mayor. ¿Y qué decir de los enemigos? Hostiles, calumnias, acusaciones falsas, odio. Y además, las multitudes inconstantes. Le seguían para llenar la barriga, querían el pan, pero le daban la espalda cuando el Señor les hablaba de compromiso. El amor persistente de Jesús no descartó a nadie, siguió formando, siguió confiando. Jesús nos demuestra que la paciencia con las personas también es una forma de fortaleza espiritual. Muchos de acá que me escucháis soy profesores de instituto, de primaria, y seguramente algún día volvéis cansados de los niños. La paciencia con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con la iglesia, es una forma de fortaleza espiritual. Claro, me dirás, Jesús era el Hijo de Dios, Él tenía recursos que no tengo yo. ¿Os acordáis de Moisés? Con el pueblo en el desierto. Se quejaba constantemente la gente. Hambre, sed, miedo, nostalgia de Egipto incluso. Las cebollas, los puerros que comíamos en Egipto. ¿Cómo nos has traído a este desierto? Solo este maná ven nuestros ojos todos los días. Queremos volver. Y una y otra vez, Moisés intercedía por ellos. No los abandonó. Lo agotaron emocionalmente, pero siguió amándolos y sirviéndoles. Y Jesús mostró esa misma resistencia. No dejó de amar ni de formar personas difíciles. Vuelvo a hablar con los maestros esta mañana. Este fin de semana decíamos con Eli en Béjar, hablando con una profesora de ERE. En nuestra iglesia hay un montón de profesores que dan clase en ERE y en sus profesiones. Los buenos maestros no solo enseñan a los fáciles, insisten con los más difíciles. Como Jesús formó a los lentos, orgullosos, contradictorios, con paciencia. No descartó a Pedro por su impulsividad, ni a Tomás por sus dudas. La resistencia con las personas, nuestra resistencia moral se muestra cuando seguimos amando, enseñando y creyendo en personas que aún no entienden, que no comprenden del todo el propósito ni la visión, pero ahí estamos, seguimos adelante. En tercer lugar, el poder de resistir ante
el sufrimiento. Y ahora vamos a Lucas capítulo 22, versículos 39, porque Jesús entra en Getsemaní. Dice el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No tenemos que confundir la resistencia de Jesús con una indiferencia insensible. En Getsemaní vemos a un hombre en agonía real. Su resistencia no fue una falta de dolor, fue una entrega total. Fue la decisión de confiar en el plan del Padre, cuando todos los sentidos de su humanidad le empujaban a huir. Y amados hermanos, buscar consuelo en Dios no es señal de debilidad, sino el camino para ser fortalecidos y salir más nobles de la prueba, como Jesús en Getsemaní. Jesús resistió ante el sufrimiento. Y ante el sufrimiento nosotros podemos recurrir a los pies del Señor. Tenemos que estar dispuestos a aceptar el consuelo y la fortaleza que vienen de Él. El sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento consciente. Sabía lo que le esperaba. No era un ignorante de lo que tenía que enfrentar. Lucha interior. Getsemaní revela su agonía real. Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero también nos revela una entrega confiada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelvo a decir, el sufrimiento de Jesús y su resistencia no fue frialdad, sino confianza profunda en el Padre. Job fue también una persona que enfrentó sufrimiento, salud que la perdió, bienes que los perdió, familia que perdió, pero Job no entendía lo que estaba pasando. Aún así dijo, aunque me matare, en él esperaré. Job no resistió porque comprendía todo, porque tenía todas las respuestas o porque recibió explicaciones, sino porque confiaba en Dios, aún sin respuestas. Y aquí tenemos a Jesús en Getsemaní, confiando plenamente en el Padre. Hay ocasiones en las que nosotros también tenemos sufrimiento. Y claro, nos proponen que hay que hacer una cirugía. ¿Para qué? Para solventar ese sufrimiento. Pero hay que pasar por la cirugía. Hay que entrar en el quirófano. ¿Y lo hacemos cómo? Confiando en el médico. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que va a venir una situación difícil, incómoda, va a haber cierto sufrimiento, ese sufrimiento tiene un propósito. En Getsemaní Jesús no negó el dolor, no lo minimizó. Era consciente de lo que tenía por delante, pero confió en el Padre y siguió adelante. La resistencia de Jesús no fue ausencia de dolor, fue presencia de confianza, de fe, de descanso en el propósito que Dios tenía para él. Pero hay un cuarto punto. Y vemos en Jesús la resistencia hasta el final o ante el final, hasta el final mejor. Y vamos a Marcos 15,
donde en el verso 22 se nos describe la crucifixión. Leía esta mañana un devocional atrasado de la semana pasada, porque como estuve fuera no lo leí, y precisamente decía eso: no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor hacia nosotros, su compromiso para nuestra salvación. Y aquí vemos a Jesús en el Calvario. No quiere tomar un vino mezclado con mirra porque era un sedante. No lo quiso tomar. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, dice el verso 24. Y el 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Podríamos seguir leyendo hasta el verso 37. Cuando él clama en el verso 34, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay otra lectura que quiero hacer con vosotros y se encuentra en Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, los versículos 7 al 10. Dice este pasaje del apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aunque no le di esta cita a Fer, la voy a agregar, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este versículo era el preferido de mi padre. No puedo leerlo sin recordarlo a él. Llegamos al Calvario, al acto final de resistencia. La cruz es el lugar donde el fracaso aparente se cambia en victoria. Jesús resistió la tentación más sutil, la de bajar de la cruz para demostrar su poder. Si eres el Hijo de Dios. Oye, antes el diablo le había dicho: si eres el Hijo de Dios, lánzate de la cumbre del templo, para que todos vean cómo se cumple la palabra de Dios, de que tu pie no tropezará en piedra. Y Dios mande ángeles para hacerte descender delante de la multitud. Y ahora la gente le dice: baja y creeremos en ti. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Y uno de los ladrones: sálvate y sálvanos a nosotros. Suelo recitar una poesía que dice precisamente eso: no descienda, Señor. No descienda, Señor, de esa cruz vergonzosa, do la furia injuriosa condenó tu favor. No descienda, Señor. Si desciendes, yo muero. Si tú mueres, yo espero disipar mi dolor. Se quedó allí. Y no porque los clavos le retenían. Se quedó allí por el precio que debía pagar para nuestra libertad, para nuestra redención, para perdón de nuestros pecados. Se quedó allí porque quiso quedarse. Ya les había dicho a los discípulos unas horas antes: puedo clamar a mi Padre y una legión de ángeles van a venir a defenderme. Pero él fue fiel, resistió hasta el final. Una fidelidad sin aplausos,
Murió incomprendido, burlado, escuchando a la multitud, los líderes religiosos, riéndose a carcajadas de él. Mostró allí su amor sacrificial, la cruz como expresión máxima de entrega. Y transformó una derrota aparente en una victoria total. Lo que parecía fracaso fue redención. La cruz nos enseña que resistir fielmente puede cambiar la historia, aunque no lo parezca en el momento. Tal vez estás experimentando una situación injusta, sufrimiento, no ves salida. Resiste, sé fiel a Dios, confía en Él. Dios puede cambiar las cosas. Pablo nos dirá allí en 2 Corintios 4 que somos vasijas de barro. Vasijas de barro. La lealtad de Jesús en la cruz y la perseverancia de Pablo luego nos enseñan a confiar en Dios cuando sufrimos, viviendo con esperanza y fidelidad. Aunque seamos frágiles, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando el dolor aprieta, cuando las fuerzas se acaban, cuando el panorama no cambia, es fácil sentirse pequeño, frágil, como si nos fuéramos a romper. Pero estos pasajes nos ponen frente a estas dos realidades. La cruz de Jesús en Marcos 15 y la manera en que Pablo describe la vida cristiana aquí en 2 Corintios 4. Son textos que no maquillan el sufrimiento, pero tampoco le dejan tener la última palabra. La cruz parecía el final, pero era el paso necesario hacia lo que celebrábamos el domingo pasado, la resurrección. A veces abandonamos justo cuando Dios está por completar la obra. Jesús resistió hasta el final. Y el final no fue derrota, fue victoria. Y amados, las circunstancias presionan, las personas cansan, el sufrimiento duele y el final nos puede parecer lejano, pero la vida del Maestro nos recuerda algo esencial. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decidimos permanecer fieles. Esta es la grandeza del Maestro, la que vamos a estar meditando a lo largo de esta semana. Grandeza que el Señor mostró cuando las cosas no eran fáciles, cuando todo era difícil. Y nos enseña que las circunstancias a veces no cambian, pero Dios las usa y forma nuestro carácter. Él no esperó un mejor escenario, fue fiel donde estaba. Tuvo paciencia con las personas, porque eso es parte del llamado. Siguió amando, enseñando, formando, aun cuando fue mal interpretado y herido. En Getsemaní aprendemos que la fe verdadera no huye del dolor, se aferra a Dios en medio de él. Jesús no negó el sufrimiento, pero tampoco abandonó la confianza. Y por eso hoy podemos mirar a la cruz y verla como una victoria eterna. Lo que el mundo llamó fracaso, Dios lo convirtió en redención. Por eso hoy el Espíritu nos pregunta, no qué tanto sabemos, sino qué tanto estamos dispuestos a resistir sin rendirnos.
¿Estás cansado? ¿Te sientes tentado a abandonar? ¿A soltar el llamado? ¿Te presionan por tu fe? ¿Te estás planteando desobedecer? La vida de Jesús nos dice con claridad, vale la pena permanecer, vale la pena confiar, vale la pena ser fiel hasta el final. La grandeza de nuestro Maestro se ve en que nunca dejó de ser fiel. Y Él nos invita hoy a caminar detrás de sus pisadas. ¿Lo estás haciendo? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Tienes a Cristo en el horizonte de tu vida, en la realidad presente de tu vida, a los lados de tu vida, alrededor de tu vida? ¿O sigues siendo todavía una persona lejana que no forma parte de tu experiencia diaria? Hoy queremos invitarte a que conozcas a este Maestro que mostró un amor inquebrantable y que resistió circunstancias, personas, sufrimiento, y que fue hasta el final para dar su vida por ti y por mí. ¿Lo has hecho tuyo ya? ¿Vive en tu corazón? Está a la distancia de una oración. A que le invites a entrar en tu vida, a que pongas en Él tu confianza. Aquellos que hemos conocido al Señor y que le tenemos en nuestro corazón. En uno de los devocionales de esta semana vamos a encontrar unas frases que pueden traer cierta melancolía a nuestro corazón. Pero yo la quiero anticipar esta mañana. Yo os voy a invitar a que inclinéis vuestro rostro allí donde estáis sentados. No hace falta que os pongáis de pie. Simplemente que cerréis los ojos para orar esta oración. Yo la voy a leer lentamente, porque cada vez que la leo me bendice y espero que os bendiga a vosotros también. Oh, piloto divino, ven y guía mi nave. Esta pobre barquilla que hoy cruza la mar. Contra el viento y las olas, nada puede mi brazo. Sin tu ayuda, oh piloto, el naufragio vendrá. Oh piloto divino, ven y guía mi nave. Que traidora es la noche y traidor es el mar. Oh piloto divino, el timón en tu mano, bello hará mi sendero y feliz mi bogar. Sobre un mar que embravece viento extraño a tu gracia, deslizarse tu planta veo lleno de fe, y mi pecho se hinche de bendita esperanza al pensar que tú vienes a guiar mi bajel. Es tan rico el tesoro de tu amor y potencia que la noche más negra no te puede borrar. Y al poner en tu mano el timón de mi nave, canto ya tu victoria sobre vientos y mar. Oh piloto divino, ven y guía mi nave. Que traidora es la noche y traidor es el mar. Oh piloto divino, el timón en tu mano, bello hará mi sendero y feliz
mi bogar. Que el Señor nos bendiga.